Hola, hola queridos amigos, Dios les bendiga. Les saluda el Ministerio de Amor y Esperanza, como cada viernes, compartiendo con ustedes su amigo Pastor Misael Sánchez. En este mes de agosto estamos hablando sobre algunos asuntos acerca de la Biblia, su historia, y hoy quiero hablarles a ustedes, quiero compartirles sobre esta parte de la historia de la Biblia, su preservación, cómo la Biblia se ha ido conservando a lo largo de tantos y tantos años que hasta hoy, queridos amigos, sigue intacta. Sigue siendo la misma palabra de Dios inspirada. Y al hablar de su preservación, la Biblia en realidad es una biblioteca de 66 libros que durante un periodo de unos 1500 años empezó su formación, se fue trabajando, se fue puliendo los escritos, no que haya habido nuevas revelaciones, sino que muchos escritos trataban de incluirse en los inspirados y Dios movió a muchos hombres para que esto se preservara. Los 39 libros del Antiguo Testamento aparecieron a lo largo de unos 1500 años aproximadamente, del 1400 al 400 años, al 400 antes de Cristo. Los 27 libros del Nuevo Testamento, estos fueron escritos en un espacio de tiempo mucho más breve, aproximadamente 50 años. Estamos hablando del año 45 al 95 después de Cristo. Casi 40 escritores participaron en la reproducción de estos 6 libros. ¿Y cómo sucedió que finalmente aparecieron en un solo tomo llamado la Biblia? Esa es nuestra tarea, cómo se fue preservando. Y la palabra Biblia, tal como nosotros la podemos ver, la palabra Biblia, tiene una palabra ya adornada en su lenguaje original, que se llama tabiblión, que significa los libros. Y dentro de esto se encuentra el canon del Antiguo Testamento. Cuando nosotros mencionamos la palabra canon o cuando usted la pueda escuchar por ahí, simplemente quiere decir una lista de libros oficialmente aceptada. Una lista de libros oficialmente aceptada. Y el canon que se usa hasta hoy del Antiguo Testamento es idéntico al canon de las Sagradas Escrituras. El canon católico romano del Antiguo Testamento es más extenso, pues le incluyen 14 libros o partes de libros que no se encuentran en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos. ¿A qué se debe esta diferencia? Pudiéramos nosotros preguntarnos. Tenemos nosotros que remontarnos a la historia del canon hebreo. Este es el núcleo básico del canon hebreo, o sea, es la Torá. El núcleo básico del canon hebreo es la Torá, o sea, la ley de Moisés, que consiste en los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento. Y en medio de este canon hebreo, que es la ley de Moisés, hubo varios grupos que algunos contribuyeron, algunos quisieron aumentar. Por ejemplo, los saduceos en los días de Jesús le dieron énfasis primordial a esta parte de las Sagradas Escrituras. Los saduceos, o sea, al canon hebreo, los 5 primeros libros, era el énfasis primordial de los saduceos. Y los fariseos le atribuyeron grande importancia. Y nosotros al ver la historia podemos darnos cuenta que en el tiempo de Cristo se leían las escrituras en hebreo en los servicios de la sinagoga, pero la mayoría de los judíos en ese tiempo no entendían el hebreo, no era el lenguaje oficial. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos hablaban el arameo. Por lo tanto, después de leer la escritura
de cada versículo de la ley se daba una paráfrasis en arameo, pero en el caso de los profetas daban la traducción al arameo cada 3 versículos. Entonces, se va viendo la importancia de cómo se va desarrollando y el canon hebreo, qué relevancia va desarrollando con el paso del tiempo. En la Biblia hebrea, el primer libro lleva el título de Bereshit, en el principio. Y los judíos acostumbraban usar la primera palabra hebrea de cada libro para darle su título. En las Biblias que nosotros usamos para los primeros 5 libros, principalmente los nombres que se usan son Génesis, que sencillamente significa el principio. El Éxodo, que quiere decir una salida. También el libro de Levíticos, que habla de la obra de los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. El libro de Números, estoy hablando de los primeros 5 libros, Números, relata los 2 censos del pueblo israelita. Deuteronomio describe la segunda entrega de la ley de Moisés. La primera fue a la generación israelita que salieron de Egipto, y así se va desarrollando el canon, pero ¿qué va sucediendo a lo largo del tiempo? El canon hebreo tenía 3 divisiones: la ley, los profetas y los escritos. Esto es también interesante. ¿Por qué? Porque los profetas dividían en profetas anteriores y los posteriores. Y en el canon hebreo, los 12 profetas menores estaban unidos en lo que se llamaban el libro de los 12. Hay una división más de los escritos, que estos incluían libros de nuestro Antiguo Testamento, por ejemplo, los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job, 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y los 3 libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Es probable que una razón por la que se formaron los 5 rollos fue su uso especial en los cultos. Estos 5 rollos, como yo acabo de mencionar, es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estos 5 rollos, uno era el Cantar de los Cantares, se leía en la Pascua. Ruth se leía en la fiesta de las semanas o del Pentecostés. Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos. Esther en la fiesta del Purim. Lamentaciones en el día de ayuno, conmemorando la destrucción de Jerusalén en 586. Ahora, ¿cuándo y por qué se establecieron oficialmente los judíos su canon de las escrituras? Había una circulación de la escritura, pero había interrupciones de personajes que querían incrustar otras porciones que ellos atribuían que eran inspiradas por Dios, y entonces los judíos establecieron oficialmente su canon de las escrituras. Desde los tiempos antiguos, ellos habían empleado los libros de la ley como dotados de autoridad divina. Los libros de los diferentes profetas probablemente fueron aceptados como sagrados desde que aparecieron. Entonces aquí vamos viendo cómo se va enmarcando el canon y cómo se empieza a preservar. La situación después del año 70 después de Cristo requería una acción oficial, porque en este año fue destruido el templo de Jerusalén juntamente con la ciudad de Jerusalén. Entonces ya había un canon, se tenía que tomar ahí acción oficial sobre para que se preservara esa inspiración divina. Y cuando esto sucede allí en Jerusalén, la destrucción del templo y de la ciudad trajo la terminación del sistema judío de sacrificios. Los saduceos, que era un grupo que le dio énfasis a los 5 rollos, ellos habían dominado el sacerdocio
y se desvaneció en ese momento. Los fariseos que enseñaban las escrituras en numerosas sinagogas, ellos sobreviven como líderes. Y los judíos, entonces, llegaron a ser el pueblo del libro. Así fue reconocido el pueblo judío. Pero, a pesar de todo esto, queridos amigos, tenían que trazarse los límites exactos de las Sagradas Escrituras. No podía haber ninguna duda respecto a los libros que tenían que admitirse como dotados de autoridad divina. No podía haber ninguna duda. Y por eso en el año 70 se tiene que volver a hacer, si podemos decir, una revisión de estos libros para defender su inspiración divina. Pero después de la destrucción en el año 70, hay otra cosa muy importante que sucede. Comienzan a aparecer los escritos cristianos. ¿Cuáles son ellos? Las epístolas de Pablo, otras cartas y muy especialmente los evangelios. Entonces, en este tiempo era necesario condenar todos estos libros nuevos e impedir que fuesen usados por los adherentes del judaísmo. Allí como que empieza nuevamente una etapa de aceptación, de inclusión, y el resultado, después del año 70, en el año 90 después de Cristo, se realiza un concilio llamado Concilio de Jamina, y los rabinos aquí fijaron oficialmente los límites del canon judío. Ahí se incluyeron los 39 libros de la Biblia hebrea actual, divididos entre la ley, los profetas y los escritos. Pero aquí decía yo que comenzaron a aparecer otros libros, otros escritos, y estos fueron catalogados como los libros apócrifos. Y estos es un contenido de 14 libros que ocupan un espacio en una quinta o sexta parte del volumen del Nuevo Testamento y se llama los libros apócrifos. La palabra, estos están ubicados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra apócrifo significa escondido, queridos amigos, escondidos. Los que aprobaron estos libros pretendían que fueran retirados del uso porque contenían sabiduría secreta que solamente los iniciados debían saber. O sea, que estaban en otra dimensión. Y por eso apócrifo significa escondido. Y estos 14 libros son primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, Adicciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, o sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac, Baruch, Susana, el cántico de los tres jóvenes, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primero y segundo de Macabeos, y probablemente fueron escritos entre los 200 y 100 antes de Cristo. Y después de este concilio de Jamina que yo decía en el año 90, es que empiezan a aparecer estos escritos, pero Dios en su inmensa misericordia empieza a mover a gente con un corazón sincero, con un corazón dirigido por el Espíritu Santo, para que se hiciese una revisión y una preservación de lo que Dios realmente había mandado escribir para la instrucción bíblica de su pueblo. Y es cuando empiezan a aparecer diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí aparece la Septuaginta en griego y la Vulgata en latín, ¿sí? El griego, que era el idioma universal, y la Vulgata, pues para el vulgo, para aquellos que pues, no eran tan refinados, pudiéramos decir, en el lenguaje hebreo. Estos libros aparecen repartidos en varias partes del Antiguo Testamento. Estos 14 libros que acabo de mencionar, que son los libros apócrifos. Pero sucede algo interesante para la preservación de la Biblia, de los libros inspirados. Martín Lutero fue el primero que los separó. En 1534, Martín Lutero
terminó la traducción de la Biblia al alemán de los idiomas originales, del hebreo y del griego. Y ya que no encontró los libros apócrifos en la Biblia hebrea, los tradujo al final y los colocó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente aparece también allí un hombre que Miles Coverdal, él siguió la misma pauta cuando publica en el año siguiente la primera Biblia en inglés. Todas las Biblias protestantes en inglés hicieron lo mismo hasta que apareció la versión del rey Santiago en el 1611 después de Cristo. E inclusive en las Biblias católicas traducidas al inglés todavía tienen los libros apócrifos esparcidos por el Antiguo Testamento. Pero las Biblias que mejor conocemos hoy en día no contienen tales libros. ¿Qué pasó? Entonces, es natural que preguntemos el por qué se omitieron estos 14 libros de las Biblias que mejor hoy conocemos. La Biblia grande en 1539, nosotros vemos que podemos ver que la historia dice, al menos cuando se edita esta Biblia, que los libros apócrifos eran buenos para edificación, pero no eran autoritativos, o sea que no eran inspirados. La Biblia de Ginebra en 1560 dio un paso más adelante y afirmó que tales libros no deberían de emplearse para decidir ningún asunto doctrinal, sino solamente para conocimiento de la historia e instrucción en la vida piadosa. Es aquí en 1560 cuando se omiten estos libros y así se va trabajando la preservación de la Biblia inspirada por Dios. Y uno de los países que tuvo mucho que ver en todo esto fue Inglaterra. Y su actitud de la Iglesia de Inglaterra se expresa en uno de sus 39 artículos sobre la religión y se refiere a los libros canónicos y dice lo siguiente: y los otros libros, como declara Jerónimo, la Iglesia lee para hallar ejemplo de vida e instrucción en conducta, pero no los aplica para establecer ninguna doctrina. O sea que esos 14 libros que trataron de incluirse después del año 90, los concilios, y ellos establecieron esto, que la Iglesia lee para hallar ejemplo de vida e instrucción en conducta, pero nunca los podría aplicar para establecer ninguna doctrina. Y es aquí donde nosotros vemos cómo el Señor empieza a preservar lo que Él había dictado. Por ejemplo, el canon del Nuevo Testamento, aproximadamente por ahí por el año 140 después de Cristo, una persona que es considerado como un hereje, llamado Marción, adoptó su Nuevo Testamento, 10 de las epístolas de Pablo, incluyendo epístolas pastorales y un evangelio de Lucas traducido, faltándole los primeros 2 capítulos. Además, rechazó totalmente el Antiguo Testamento. Para contrarrestar su influencia, se hizo necesario que la Iglesia Cristiana Ortodoxa considerara la necesidad de fijar los límites de su canon. En el 140 después de Cristo, la Iglesia Ortodoxa empieza a echar mano también de la revisión, de la conservación, de la preservación de la Biblia, porque empezaron a circular muchos escritos y muchas personas como Marción, ellos querían
por voluntad propia que se aceptaran como inspirados. Muchas iglesias orientales, por ejemplo, la de Alejandría y en Egipto, donde estaba una de las grandes bibliotecas, se fueron al extremo opuesto de Marción. Ellos leían en sus cultos ciertos libros apócrifos novotestamentarios, ¿sí? Entonces, hubo mucha controversia en este tiempo. Y otra cosa que sucedió con el edicto de Diocleciano en el 303 después de Cristo, demandó la destrucción de todos los libros sagrados del cristianismo. Y sucedieron cosas tremendas en medio de esto. Y finalmente se piensa que el único escrito genuinamente cristiano que tenemos del primer siglo fuera del Nuevo Testamento es la primera epístola de Clemente de Roma, escrita alrededor del año 95, y esto también sucedió. Pero los primeros padres de la iglesia del segundo siglo, tales como Ignacio y Policarpo, indican un conocimiento amplio de las epístolas de Pablo, de algunos de los evangelios, y ellos los empiezan a mencionar. Durante el tercer siglo hubo bastante controversia respecto a la canonicidad de 7 de nuestros libros del Nuevo Testamento, que eran Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esa incertidumbre continuó hasta el siglo IV. ¿Qué sucedió ahí? La primera lista exacta de nuestros libros, 27, se encuentran en una carta de la Pascua de Resurrección escrita por Atanasio en el 367 después de Cristo, y por fin, casi al final del siglo IV, en el 397, el Concilio de Cartago decretó que solamente deberían leerse en las iglesias. Y a continuación se dio una lista de 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Ya las del Antiguo Testamento habían quedado bien especificadas. Ahora la controversia era en el Nuevo Testamento. Finalmente se da una lista de 27 libros en el Nuevo Testamento. Y de esta manera, Dios movió a hombres, Dios movió a personas con un corazón sincero para que ellos fuesen estableciendo la norma que Dios había establecido y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, siempre abogaron por la preservación de la Escritura, la cual tenemos hasta hoy. Seguiremos con algunas otras partes de la historia de la Biblia y deseamos que sea de bendición a su vida. Dios le bendiga. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión y que el Señor les siga bendiciendo. Un saludo donde quiera que usted se encuentre. Hasta luego.